Israel hubiera escuchado y respondido a Dios en el pasado, su vida y circunstancias actuales serían considerablemente diferentes. En lugar de estar exiliados, viviendo en esclavitud, en una nación pagana, habrían caminado en justicia y habrían conocido la paz de Dios. Pero hermanos, como estamos viendo en estos capítulos, no es demasiado tarde para que Israel como nación tome la oportunidad que Dios le da y regrese a su tierra, a la tierra de la promesa. Pero tienen que prestar atención a la palabra de Dios. Tienen que ser obedientes a ella, regresando de todo corazón al Señor. Bien, como hemos visto en los últimos capítulos, Dios ha venido anunciando que Él juzgará Babilonia. Babilonia es actualmente la tierra de su morada. Por largos años ya viven los judíos en el exilio. Pero aquí en este capítulo 48, Dios vuelve nuevamente su atención a Israel para inspeccionarlos de cerca y anunciarles que la condición para recibir el cumplimiento de las promesas es la obediencia. Y pasa a exhortarlos que aprovechen la oportunidad que les brindará el decreto de Ciro y abandonen la tierra de su esclavitud. Dejen Babilonia. De lo contrario, no podrán ser testigos del cumplimiento de sus promesas. Hermanos, nuestro futuro dependerá de nuestra actitud y acciones pasadas, presentes hacia Dios. Pero si incluso no fuimos del todo rectos para con Dios, si no fuimos del todo íntegros, saliéndonos de sus propósitos, Él habrá de mostrarse aún dispuesto a restaurarnos, porque Él es el Dios que vino para redimirnos. Por lo que si nos volvemos a Él con un corazón enteramente íntegro, poner por obra su palabra, Él seguirá entregándonos enteramente de gracia sus promesas. Mas si permanecemos tercos en no obedecer, en ignorar sus instrucciones, no vamos a poder ver el cumplimiento de sus promesas. Y hermanos, es muy importante que podamos ver esto justo aquí, antes de la liberación, porque históricamente sabemos que un abrumador número de judíos no regresó a Jerusalén, simplemente porque se negaron a abandonar Babilonia. Y por favor, recordemos que ellos tenían la promesa de que el Mesías habría de nacer y habría de nacer en Belén, no en Babilonia. Pero ignoraron la palabra del Señor. No quisieron dejar la tierra de su cautividad. Así que veamos como nuestro primer punto lo que pudo haber sido. Versos 17 al 19. Aquí el verso 17 viene a explicarnos qué debemos escuchar a Dios. Leemos, así dice Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y queridos, la palabra de Dios está repleta de preciosas promesas para que su pueblo, quien al considerarlas
debería poder distinguir el carácter de aquel que las entrega. Es el Redentor. No, no es meramente uno que demanda atención y exige cumplimiento. Es nuestro amoroso Redentor quien no nos dejará caer víctima de las circunstancias ni de nuestras propias malas decisiones. Como sigue diciendo el verso ahí, Él es quien nos enseña y quien nos dirige por el camino que hemos de ir. Y todo cuanto Él nos enseña es provechoso para nosotros. Queridos, Dios por medio de su palabra y también a través de las circunstancias que Él permite llegar a nuestra vida, nos enseña muchas cosas, todas ellas provechosas, todo ayuda para bien a los que aman a Dios, para que estas enseñanzas lleguen a ser significativas. Debemos obedecerlas y así llegarán a ser de mucho provecho para nosotros. La ganancia o beneficio para los que aceptan estas enseñanzas llegan a ser de mayor valor y duración que cualquier tesoro terrenal. Y hermanos, nosotros nos movemos generalmente por un incentivo. Porque es que salimos cada día a trabajar. Incluso ahora que hay esta pandemia y eventualmente nos exponemos a ella en el transporte público, al compartir con personas de diferentes lugares, es por la paga que obtenemos a fin de mes, que vamos a obtener. ¿Por qué incluso, pensemos, el personal de enfermería, que es el que llega a estar directamente expuesto al foco de contagio, a personas que tienen el virus? ¿Por qué lo hacen? ¿Por amor al prójimo? Sin duda que no. Lo hacen porque recibirán una paga por su trabajo. Es por el beneficio o la ganancia. Y así, hermanos, cada uno que se esfuerza, y si me permiten esta frase, todo aquel que se rompe el lomo trabajando, lo hace por la ganancia que obtendrá de su trabajo. Y el Señor, nuestro Redentor, quiere enseñarnos y lo quiere hacer para nuestro beneficio y ganancia. No solamente para una ganancia terrenal, sino también una ganancia celestial y eterna. Por lo que aquellos que prestan atención y toman las enseñanzas de Dios, se benefician de ellas y son guiados por donde deben ir. La mayoría hoy simplemente sigue su camino, toma sus decisiones. Muchos siguen a la mayoría, van por el camino espacioso que lleva a la perdición. Los que aceptan y los que se benefician de la enseñanza de Dios no van de cualquier manera, van de la manera que Dios los lleva. Sería un buen momento para preguntarnos si estamos verdaderamente apreciando esta relación con el Señor, como aquel que nos enseña, como aquel que nos guía, que nos dirige, que nos instruye, si en verdad estamos valorando esta dirección del Señor. Porque si sientes algo de la grandeza de su amor redentor, si sabes algo del poder y virtud de su sangre expiatoria, cualquier noción de sus sufrimientos y penas cuando Él tomó forma humana, seguramente querrás escuchar lo que tiene para decirte tu Redentor. Ya que todo lo que tenga para decirte será para tu beneficio, será para ganancia tuya, tanto para una ganancia temporal como para una ganancia eterna. Ahora, vean ahí en el versículo 18, se describen algunos beneficios
o algunos resultados de aceptar la instrucción del Señor. O si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Hermanos, esta palabra del Señor viene a ser algo así como la exclamación de un amante decepcionado. Dios está viendo cómo está reaccionando su pueblo. Es que Dios, puesto quien es, y Dios es tanto en el ser como en el proceder igual, uno pensaría que su pueblo escucharía atentamente lo que Él tiene para decir. Sus palabras de instrucción, su guía, su dirección, lamentablemente, la historia atestigua, queridos, que este ha sido raramente el caso. No escucharon la instrucción del Señor. Fueron o permanecieron indiferentes a su llamado. La ganancia o beneficio prometido por Dios fue menospreciado, desatendido y finalmente se perdió por culpa de la indiferencia de su pueblo. Sin embargo, Dios todavía mira a este Israel descarriado con pesar y con lástima y le habla al corazón. Pero la bondadosa acción de Dios y la ganancia o beneficio que conlleva atender y seguir sus instrucciones fue saboteada por decisiones y elecciones equivocadas. Y esa fue la razón por la cual una gran mayoría dentro del pueblo de Israel se quedaron sin ver los frutos de la paz y la justicia. No quisieron salir de Babilonia. Hermanos, entre paréntesis, la paz y la justicia a menudo aparecen vinculadas en las Escrituras y son el resultado directo del gobierno de Dios en la vida de uno. La paz, ese estado de bienestar general interior, independientemente del exterior, del estado de las cosas a nuestro alrededor, mientras que la justicia se refiere al pensamiento, el habla y la conducta correctas en las que son ejercitados aquellos que son guiados por Dios en el camino de salvación. Y este es el resultado inevitable que reciben los que acatan y siguen las instrucciones de Dios. Paz abundante y justicia desbordante para todos los que aceptan las instrucciones del Señor. Esta paz a la que se refiere se traduce en abundantes ganancias y beneficios que transforman la vida, tanto individual como nacional. De ser una carga, pasa a ser satisfactoria y significativa. Ese es, queridos, el resultado de la plenitud de la paz de Dios. El verso 19 continúa diciendo que las ganancias o beneficios que eran la bendición prometida desde el pacto abrahámico al pueblo de Israel también se perdieron. Noten, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. En un entorno de paz y de comportamiento en justicia, las familias crecen y prosperan. En un ambiente donde la palabra de Dios es enseñada, es acatada, los niños crecen y se convierten en personas productivas. Pero Jehová está diciendo aquí, si hubieras una condición que no se cumplió, si hubieras atendido a mis palabras por medio de mis siervos, no estarías en la condición en la que te encuentras ahora. Antes gozarías de paz
y andarías en justicia, y aún tu descendencia habría sido bendecida. No hay duda, hermanos, como empezamos diciendo hoy, que si Israel hubiera escuchado y hubiera respondido a Dios en el pasado, no solamente hubiera sido mejor la situación actual para ellos, habría sido mejor para su descendencia. ¿Y saben qué? Esta promesa sigue vigente para nosotros. Dios, como un Padre amoroso, nos instruye por medio de su palabra. Nos quiere guiar por el camino de salvación. Deberíamos, pues, escucharlo, porque Él es nuestro Redentor. Deberíamos responder a sus instrucciones, pues el escucharlo es la paz y la justicia, que nos llegan solamente cuando abrazamos y ponemos en práctica su palabra, sus instrucciones. Negarse a escuchar, a tomar en serio estas instrucciones para la vida, trae aparejado castigo. Y este castigo representa una amenaza directa a la paz y a la justicia. El rebelarse una y otra vez hace que Dios finalmente se termine separando de nosotros. Y hermanos, esta es la mayor bendición que pudiéramos llegar a tener en esta vida. Y eso nos lleva al punto número 2. Lo que podría ser. Versos 20 y 21. Punto número 2, lo que podría ser. Después de ese estímulo a que ellos escucharan y siguieran sus instrucciones, después de esa advertencia en contra de la rebelión, en el verso 20 Dios vuelve nuevamente a ofrecer liberación y una vida con propósito para ellos. Dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob, su siervo. Hermanos, a pesar de que Israel menospreció la palabra de Yahvé en el pasado, a pesar de su trágica condición al presente de absoluto deterioro, Yahvé, por su grande nombre, versículos 9 al 11, promete redimirlos de la esclavitud por medio de usar como instrumento de su liberación a Ciro. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer Israel, lo único que necesita hacer es tomar con gozo y gratitud las promesas de Dios y abandonar Babilonia. Obedecer la instrucción del Señor. No se trataba simplemente de dejar Babilonia, pero debían hacerlo, escuchen bien, testificando que Dios era quien estaba redimiendo a su pueblo, hasta que su testimonio llegara hasta los confines de la tierra. Noten por favor lo que dice en 11:12. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Así que ellos debían abandonar Babilonia, la tierra de su cautividad, pero debían hacerlo en medio de gritos de alegría, en medio de gran exclamación, proclamando que Dios estaba haciendo aquella liberación. Debían dar testimonio que era Dios quien los estaba redimiendo del cautiverio, librándolos de la mano de sus opresores. Proclamar que Dios está activo, obrando a través de la historia y obrando a través de sus propias vidas. Y esto, hermanos, es lo que necesitamos seguir haciendo. Proclamando con alegría lo que Dios está haciendo.
en nuestras vidas y a través de ellas. Dios puede y está dispuesto a librar a sus hijos de la cautividad. Incluso si esta historia de sus vidas pasa a través de un periodo de duro confinamiento o esclavitud. Y aun si esa esclavitud es por causa de su propia rebelión y pecado, Dios puede y está dispuesto a liberarlos de su cautiverio. El edicto de Ciro, el persa, este nuevo rey que va a tomar el escenario en el poder mundial, porque sale Babilonia y entra ahora Persia y con esa alianza con los medos. Ciro, y ustedes pueden leer ese edicto que se promulga dando libertad a los cautivos judíos, permitiendo que ellos regresen a su tierra. Es más, permitiéndolos reedificar la ciudad que estaba en ruinas y el templo. Ustedes lo pueden leer en Segunda de Crónicas, capítulo 36, y también en el libro de Esdras, capítulo 1. Son libros históricos que narran el regreso de los judíos de la cautividad a Israel. Fue este edicto el que permitió finalmente a los judíos regresar a su tierra, a sus casas. Pero hermanos, otra vez, solo 42,000 hombres y sus familias aceptaron o tomaron en serio esta palabra del Señor y regresaron a Jerusalén. Pero ese remanente que regresó lo hizo en medio de una gran manifestación externa de alegría. Lo podemos leer, por ejemplo, en Esdras capítulo 3, versículo 12. Una vez que hubieron finalizado de levantar el templo, dice ahí, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. El cumplimiento de la promesa de Dios. Una vez de regreso a su tierra, ellos repararon el altar. Ellos volvieron a instituir los sacrificios diarios, las ofrendas, y sentaron las bases para el templo. Ellos prepararon, hermanos, es muy importante captar esto, ellos prepararon el camino para restaurar la adoración en la vida de la nación. Era el pueblo de Dios. No podían hacer otra cosa. Queridos, quiero llevarlos a un pasaje que, si bien no podemos decir que es un pasaje paralelo en lo que se refiere a la historia, a lo que está sucediendo aquí históricamente, lo es en lo que se refiere al juicio de Dios sobre el pecado. Vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 18. Y vamos a ver allí que quien exclama a grande voz es un ángel de gloria. Versículos 2 al 5. Apocalipsis 18, versos 2 al 5, dice allí que un ángel grita y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas,
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Qué tremendo. Esta Babilonia representa una sociedad corrupta y en decadencia, en complicidad con una iglesia apóstata rebelde, una iglesia que no quiere oír la voz del Señor, que se niega a dejar la tierra de su cautividad. Bíblicamente, hermanos, Babilonia simboliza una vida de indiferencia espiritual, pereza y compromiso mundano, una mera religión vacía de Dios y vacía de su santidad. Y podría darle muchos pasajes. Segunda Tesalonicenses 2, 3 al 12. Primera Timoteo 4, 1 al 5. Segunda Timoteo 3, 1 al 7. No vamos a leer estos pasajes, pero son pasajes que hablan de este tiempo de apostasía y de gran maldad. Dios está llamando y preparando un remanente de creyentes santos, apartados de toda mundanalidad, cuyos corazones se conmueven ante su palabra. Esta es una obra soberana de Dios entre su pueblo. Él habrá de separar a fin de prepararlos para que den testimonio de lo que Dios está haciendo, y ese testimonio debe llegar hasta los confines de la tierra. Esto tiene que suceder, hermanos. En este remanente que Dios está preparando, habrá un celo por el Señor. Habrá un celo por la santidad del Señor creciente, al mismo tiempo que un creciente dejar el pecado, apartarse de la práctica de la injusticia y de ese compromiso de la iglesia actual con el mundo. Si eres uno que Dios ha redimido, escuche el Espíritu llamándote a una vida de santidad, a una vida de separación, separación del mundo y entrega total a Dios. Ya Dios te ha sacado de Babilonia, ya Dios te ha liberado de la esclavitud a la corrupción del pecado, te ha llamado a una vida de verdadera libertad, a una vida de adoración al santo Dios. Deja ya de inclinarte frente a los ídolos de la actual Babilonia. Eres parte del linaje escogido, eres de la nación santa, eres del pueblo adquirido por Dios, verdaderamente separado, un pueblo que anhela profundizar en su relación con el Señor y que desea alegremente proclamar lo que Dios está haciendo ante un mundo caído. ¿Eres uno de esos que Dios ha llamado a libertad? Hermanos, ¿pueden imaginarse la alegría de estos cautivos cuando finalmente dejaron Babilonia? Luego de largos años en esclavitud para dirigirse a su tierra, a la tierra de la promesa, no tengo duda que deberían ir todo el camino cantando, gritando de alegría, libres, por fin libres. Y hermanos, nosotros debemos cantar al Cordero que nos redimió, a aquel que nos redimió del poder y la pena del pecado. Se deberían oír gritos de alegría por lo que Dios ha hecho y está haciendo a nuestro favor. Noten, por favor, en el verso 21 hay un mensaje de aliento que acompaña este mensaje o esta exhortación de salir de Babilonia. Versículo 21. Miren qué precioso mensaje de aliento. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Sin duda, habrá habido temor en el corazón de los hebreos al tener que encarar este largo viaje de regreso a Israel. Pero hermanos, este mensaje de aliento
de parte de Dios. Es un llamado a recordar lo que Dios había hecho por ellos en el pasado, cuando mostró un cuidado providencial a su favor. Israel debía marcharse, debían dejar Babilonia, la tierra de su cautividad, con confianza, ya que habrían de encontrar la misma disposición y cuidados que tuvieron en el pasado, cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, cuando los llevó a través del desierto, supliendo para ellos todas sus necesidades. Y quiero leerles el testimonio de las palabras del salmista del Salmo 78. Hay algunos versículos allí que hablan de esto, de cómo Dios proveyó para ellos en su necesidad, en aquella vida o en aquel peregrinar por el desierto. Salmo 78, versículo 16. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Versículo 20. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Versículo 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. ¿No dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10 que Cristo vino a ser esa roca que fluyó para ellos en el desierto, proveyendo lo que necesitaban y sin lugar a dudas habría de fluir nuevamente para ellos otra vez al salir a la cautividad de Babilonia para regresar a la tierra de la promesa? Hermanos, hace muy pocos domingos leímos el capítulo 43 y el verso 19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Palabra de Dios para alentar a su pueblo cuando los llama a dejar la tierra de la cautividad. Salid de Babilonia. ¿Dejaría de dudar y temer Israel para creer plenamente en la palabra profética del Señor y actuar en consecuencia? Pues hermanos, para eso Dios les entrega este mensaje de aliento como un incentivo adicional y a modo de advertencia. Y yo diría que los ríos en el desierto que van a brotar hoy serán aquellos que fluyen de corazones liberados del pecado por la obra redentora de Dios. Punto número 3. Una fuerte advertencia. Versículo 22. El verso 22 declara que los malvados, es decir, aquellos que se niegan a escuchar y obedecer la palabra del Señor, ellos no habrán de conocer la paz. No habrán de caminar en justicia. No habrán de ver el cumplimiento de ninguna de las promesas del Señor. Porque las promesas son para los fieles. Por eso les dice en el verso 22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Hermanos, es una advertencia para que el pueblo aproveche la oportunidad que les brinda el decreto de Ciro y abandonen definitivamente Babilonia. De lo contrario, si ellos se rebelan, si ellos permanecen en dureza, en negligencia espiritual, el Señor les dice que entonces ellos no conocerán la paz. Y permítanme decirles que sigue siendo lo mismo hoy en día. Si bien no hay un edicto real que debamos aprovechar, sí hay instrucciones de Dios personales para ti, para mí, para cada uno. Y si nos negamos
a recibir estas instrucciones, a ponerlas por obra, a obedecerlas, no sabremos lo que es la paz relacional que Dios ofrece a aquellos que caminan en comunión con Él. Hermanos, Dios quiere tener una dulce comunión, como cantamos al principio. Pero si nos negamos a andar de acuerdo con sus instrucciones, no habremos de conocer esa paz. Los que manifiestan un corazón malo de incredulidad y se niegan a ser reformados, no conocerán la paz de Dios. Y no se trata de paz en medio de la nación que vivimos. Se trata de paz con Dios y con nuestras propias conciencias, lo cual trae un beneficio real y verdadero a nuestras vidas, sin importar las circunstancias externas, sin importar lo que estemos enfrentando. Hermanos, hoy muchos buscan seguridad, consuelo, esperanza, pero se niegan a dar ese primer paso para dejar la tierra de esclavitud con sus ídolos, para guardar y obedecer la palabra del Señor. No se quieren arrepentir, no se quieren volver a Dios en obediencia. Entonces, sencillamente, ellos no pueden pretender conocer la paz de Dios si no se rinden a Él por medio de una relación correcta con Él. Solo para quienes están dispuestos a obedecer la palabra del Señor en todos sus términos, Dios ofrece paz, justicia y una vida de plena provisión. ¿Tienes tú ya una relación de dulce comunión con el Señor, donde estás recibiendo sus instrucciones, donde las estás obedeciendo? ¿Quieres asegurarte de recibir el cumplimiento de sus promesas? Esa es la condición. Y quiero decirte, puedes tener la seguridad del cumplimiento de las promesas del Señor. Para todos aquellos que se aprovechan de sus enseñanzas y le dan un lugar en sus vidas, Él hace real el cumplimiento de sus promesas. Termino diciendo esto. Nuestros peores días nunca son tan malos, de tal manera que lleguemos a estar fuera del alcance de la gracia de Dios. Ni tampoco nuestros mejores días nunca son tan buenos, de tal manera que lleguemos a estar más allá de la necesidad de la gracia de Dios. Dios no abandona total y definitivamente a su pueblo, aun cuando éste se niega a escucharlo, sino que les concede otra oportunidad para que se vuelvan a Él, para que finalmente obedezcan su llamado, sus instrucciones y reciban las bendiciones de la salvación. Es verdad que las promesas de Dios no son para los rebeldes, no son para los malvados, sino para aquellos que obedecen y abrazan la palabra de Dios, por lo cual Dios llama a los rebeldes a que se vuelvan de su apostasía y los invita a que entren en comunión con Él, para que puedan obtener ganancia y beneficio real en la vida por abrazar esta instrucción. Una instrucción que los guiará de nuevo a la tierra de la promesa. Y déjame decirte que ese retorno a la tierra de la promesa habrá de ser en medio de grande aclamación de alegría y de dar testimonio de lo que Dios está haciendo en ellos y a través de ellos. Porque, hermanos, se publicará hasta los confines de la tierra que Dios es un Dios que redime a su pueblo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, porque aún en medio de nuestras rebeliones, aún en medio de la dureza de nuestro corazón, tú sigues llamándonos para que nos volvamos a ti.
y nos muestras, Señor, las consecuencias de permanecer en indiferencia y desobediencia. Pero nos muestras que hay perdón, hay redención para aquellos que se vuelven y lo hacen en obediencia. Solo ellos habrán de ver el cumplimiento de tus promesas. Gracias, Señor, porque este llamado tuyo es poderoso. Puede romper cualquier cadena que nos esté atando a la esclavitud. Gracias porque tú eres un Dios que hoy todavía redimes a tu pueblo. Hazlo, Señor, que verdaderamente podamos levantarnos de la Babilonia actual, dejar de adorar sus ídolos y salir a la tierra de la promesa, donde volveremos a instaurar esa vida de adoración nacional, esa vida de adoración entre el pueblo de Dios, porque para eso fuimos redimidos, para adorar tu nombre por la eternidad. Gracias, Señor, porque eres tú quien está obrando esta redención. Padre, no hay poder que pueda mantenernos cautivos si tú, con tu mano poderosa, nos libras. La gloria sea a ti, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que bendigas a tu pueblo, que le ayudes, Señor, a estar anunciando tu grande nombre y tu obra de liberación que has hecho, para que llegue hasta los confines de la tierra. En el nombre del Señor Jesucristo. Que tengan una buena semana, que el Señor les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el día jueves.